Hola queridos amigos, que el Señor Jesús les bendiga. Estamos ya en una nueva reunión a esta hora de la noche. Gracias le damos al Señor porque estamos transmitiendo a través de las redes sociales por nuestro ministerio Casa de Jesús, un lugar diferente. Tuvimos un pequeño percance para poder salir en vivo, pero ya estamos aquí en vivo y en directo a través de la plataforma para alabar y bendecir el nombre de Jesús. De antemano le invitamos a todos a poder compartir nuestra programación para poder alcanzar a muchos más y poder estar en la plataforma alabando y sirviendo el nombre de Jesús con toda nuestra fuerza. Amén. Qué bueno es poder reunirnos un día más, una horita más en la presencia del Señor para estar conforme a la misericordia de nuestro amado y buen Jesús, en todo lo que Él nos da cada día para poder expresarnos, para poder animarnos y para poder ser parte de su misericordia todos los días de nuestra vida. Así que antes de seguir avanzando, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Nos ha dado vida, salud, ha puesto pan a nuestra mesa. No nos podemos quejar, solamente agradecer a Dios por todo lo que el Señor ha dado hasta el día de hoy. Y para eso vamos a decirle, gracias Jesús amado, te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosa oportunidad que nos das en esta noche de poder estar en esta plataforma, en tu presencia para alabar y bendecir tu glorioso nombre. Señor, queremos hacer tu real voluntad hacia nuestra vida, hacia todos nuestros hermanos, aquellos que están atentos, escuchándonos a esta hora de la noche, aquellos que se van a conectar, Jesús amado, y juntos vamos a poder alabar y bendecir tu nombre por medio de la alabanza, por medio de la oración y por sobre todo por medio de una palabra, Jesús amado, en la cual tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos poderosamente porque nos has dado tantas cosas, Señor. Te bendecimos porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Simplemente, Jesús amado, más que todo lo que nos puedas dar en este día, Señor, te adoramos porque tú mereces toda la gloria, la honra, la alabanza, pleitesía, loores, Jesús amado. Cuanto mi vida, cuanto mi corazón, cuanto Jesús amado, Dios mío, la vida de cada uno de mis hermanos, tienen el derecho para poder levantar tu nombre en alto con todas sus fuerzas. Señor, gracias te damos por una nueva noche de poder estar en la plataforma alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Creemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Como lo dijimos al principio, tuvimos algunos percances para poder estar saliendo en vivo y en directo, pero gracias le damos al Señor porque ahora ya estamos listos en la plataforma. Amén. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar por medio de lo que siempre tenemos a nuestro lado, que es la guitarrita, para glorificar el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed,
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Amén. Creemos que el poder de Dios nos sostiene todos los días de nuestra vida, y cuando lo creemos así, Dios nos bendice poderosamente a nuestros corazones y todo nuestro entorno. Amén. Solamente el poder de Dios es el único que nos puede dar la capacidad para poder sostenernos con vida. Gracias le damos al Señor por su gran amor y misericordia, adorando y sirviendo el nombre de Jesús todos los días de nuestra vida, en lo poco y nada que podemos muchas veces hacer, nos esforzamos para poder dar del todo delante de su presencia. Amén. Antes de poder empezar y seguir con lo que hemos estado estudiando desde el día lunes, sobre el tema de los diezmos, porque desde el día lunes que empezamos dijimos que esto iba a ser muy extenso para que vayamos aprendiendo paso por paso. No puedo dejar de pasar por alto lo que ha estado aconteciendo. Dos situaciones. La primera, el descanso en la presencia del Señor, quien fuera en su oportunidad nuestro obispo y pastor Ignacio Fuente, ¿cierto? No podemos pasar por alto porque ya está en los brazos del Señor. Hemos visto algunas transmisiones en las cuales lo han estado despidiendo, ha sido muy bonito y muy conmovedor a la vez, pero bendito es el nombre de Jesús que nos da la oportunidad de poder hacer esta despedida hermosa. Obviamente los que pueden estar por un tema de aforo, a quien Dios le entregó que fuera el precursor en este país de poder dar a conocer la palabra de Dios. Amén. Y creemos que la mayoría hemos salido de ese lugar por distintos u otros motivos que no vienen al caso, pero siempre nuestras raíces han estado plantadas ahí. El cómo nos enseñaron, el cómo se va desglosando a través de la escritura la palabra del Señor. Y hemos aprendido a ser buenos cristianos en lo poco y nada que lo hemos hecho. Y ha sido gracias a la labor de este varón que, sin embargo, Dios le permitió anunciar este evangelio a muchos desde Arica a Punta Arenas. Así que gracias le damos al Señor porque tuvimos el privilegio a lo mejor de conocerlo, de alabar y bendecir el nombre de Jesús a una sola voz juntos. Y bueno, le tocó partir a la presencia del Señor. Bastantes años tenía el varón de Dios, y solo agradecer a Dios porque Dios sabe hasta dónde nos permite vivir, ¿no es cierto? La Escritura dice máximo 70, 80 años los más robustos. El varón tenía 106 años, imagínense. Gracias, simplemente gracias. Acá tengo un vecino que siempre lo he visto yo, que es una pareja, y los dos son abuelitos. Pero sin embargo, el otro día recién me acabo de enterar de que el abuelito tiene 104 años. Mira, imagínense. Entonces, son pocos los que logran llegar a esa edad. Benditos son. Y nosotros tenemos que amarlo y quererlo porque es un privilegio tenerlo ya con nosotros hasta esa edad. Así que las condolencias obviamente a la familia que corresponde, desde el más pequeño hasta el más grande. Y solamente creemos que
todavía hay pueblo que predica la palabra del Señor Jesús. Amén. Y lo otro que también quiero mencionar, para que también tengamos en oración y obviamente mayormente de lo que está pasando con el pueblo de Israel. Si bien toda esta situación nos ha llevado a lo mejor a pensar nuevamente otra guerra, nuevamente las luchas, de lo que la palabra del Señor habla a través de lo que estamos viendo y viendo a través de las noticias. Pero que el Señor les pueda ayudar, les pueda guiar, les pueda cubrir en todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Lo único que podemos hacer nosotros es solamente clamar a Dios. Y la palabra del Señor nos dice orar, pedir la paz por Jerusalén, ¿no es cierto? Y si lo dice así es porque Dios sabía que en distintos tiempos de la vida iban a haber luchas, iban a haber circunstancias, sobre todo a lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Así que las oraciones, yo creo que aquí no hay distinción de letrero, no hay distinción a lo mejor de organización, solamente poder decir, Señor, protege a tu pueblo, porque la palabra lo dice así, pedir la paz por Israel, ¿ya? Así que gracias le damos al Señor por esta hermosa noche, de poder una vez más estar hablando de la palabra del Señor en la plataforma para poder aprender de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Desde antemano saludamos a nuestros hermanos y amigos de Radio Dimensión Apostólica, donde nos avisan aquí que estamos en directo por el 106.3 San Pedro de la Paz y sector sur de Concepción, Ñuble y todos los alrededores, donde puede alcanzar esta hermosa emisora. Amén. Que por cierto van a cumplir un añito, que el Señor les siga bendiciendo, aumentando cada día más las estacas, para que así el Evangelio sea proclamado por doquier y no haya trabas de ningún índole, hasta lo que podamos nosotros poder hacerlo con todo nuestro corazón, porque va a llegar un momento, pero recuerde que cuando llegue ese momento ya la iglesia no va a estar acá, así que gloria a Dios por eso. Amén. Vamos de lleno a lo que estamos hablando desde el lunes por el tema del diezmo. Para recopilar un poquitito, hemos estado tomando el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18, donde dice la palabra del Señor que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, ¿no? Y también leímos los últimos dos párrafos que decía el 19, y bendijo y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham, el Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y el último versículo era, y bendito sea el Dios alto que entregó en tus manos, que entregó tus enemigos en tus manos. Y diosle a Abraham los diezmos de todo, ¿ya? Así que hemos estado hablando por un momento de esto tan hermoso que es el diezmo, y también la palabra llamada diezmo, de dónde nace, de dónde viene, de dónde proviene, y cómo es su fin y cómo es la forma de darlo, ¿ya? Dios nos ha hablado a través de la palabra hace mucho tiempo que hemos visto esta hermosa escritura donde el día de ayer tuvimos la oportunidad de desglosar por un momento quién era Melquisedec, ¿no es cierto? Y Melquisedec, la palabra del Señor nos revela de que en unos libros de Génesis 14, 18, obviamente la escritura que tomamos habla recién de la historia de Melquisedec. Como nace así, de la noche a la mañana aparece en esta historia que lo decíamos ayer con un poquito de picardía, de la nada, después de una batalla. Pero sin embargo, Abraham siente en su corazón el poder entregar lo que habían sacado de aquel botín. Y sin embargo, entendemos a través de la escritura que también lo dimos a conocer, que Abraham no conocía la palabra diezmo, porque en ese tiempo todavía no existía. No existía el hecho de tener que dar con un margen, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de la palabra diezmo, hablamos de 10, ¿no es cierto? Un porcentaje, diezmo. Entonces, y Abraham no sacó un 10% a lo mejor del botín que recibió, de lo que fueron a conquistar para entregarse a la Melquisedec, sino que dice la palabra del Señor que Abraham apartó y dio, entregó, ¿no es cierto? Pero también nos encontramos en una incógnita a través de la escritura, el por qué aparece la palabra diezmo, ¿no es cierto? Pero entendamos bien la escritura. Dice la escritura que Abraham entregó los diezmos, pero también entendamos que se dice que los más eruditos en la escritura,
en la palabra del Señor, se entiende que los primeros capítulos, los primeros libros de la Biblia en general, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, el autor como protagonista, me refiero eh, como el lector o el que le escribió, no lo sabemos, pero se dice que es Moisés. Y obviamente cuando hablamos de Moisés, hablamos con un Moisés en un conocimiento bajo la ley. Entonces, cuando obviamente Moisés entiende lo que hizo Abraham, obviamente lo puso en la escritura como Dios, ¿cierto? Porque lo entendió de esa forma y como él ya tenía la aplicación y la orden del diezmo bajo las tablas de la ley como ley, ¿no es cierto? Entonces se dio a entender a través de la escritura que eso también era un diezmo de agradecimiento, ¿ya? Cuando hablamos de diezmo no es para asustarse, no es para correr, no es para huir, sino que es para incluso allegarse más a la presencia del Señor, porque lo que esto tiene, lo que provoca es una hermosa y real bendición hacia nuestra vida. Entonces, el día de ayer estuvimos viendo algo hermoso, que era quién era Melquisedec. En Hebreos 7, 1 al 3 dice, habla de las características gloriosas de este siervo llamado Melquisedec. Dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad o para siempre, ¿cierto? Esa es la característica que habla de este siervo llamado Melquisedec en el libro de Hebreos capítulo 7. Nos encontramos con algo extraordinario y poderoso en esta escritura, porque un personaje que sale de la nada después de una batalla, cuando Abraham tenía que después entregarle lo que era el diezmo o lo que era lo que recibió del botín, miremoslo de esas dos perspectivas. Nos encontramos ahí que aparece este personaje sin ningún conocimiento de quién era, pero sin embargo cuando nos encontramos en el libro de Hebreos capítulo 7.1, nos habla de un personaje que era realmente extraordinario. O sea, nosotros quedamos pasmados con la historia que tiene. Si bien nos sale una historia así extraordinaria de que lo que hizo acá, que hizo allá, que hizo acá, sale lo justo y necesario. Entonces, cuando nosotros leemos y la palabra del Señor nos dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, entonces ahí ya nosotros comenzamos a detenernos por un momento y decimos, bueno, ¿y quién era este famoso Melquisedec? Y ahí nosotros accedemos y decimos que el único que es sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene ni principio y no tiene fin, ¿a quién lo accede usted? A nada más y a nada menos que a nuestro amado y buen Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Me dicen que está medio complicado. A ver, la Norma me dice que no me ve. Bueno, le mandamos un saludo a nuestra hermana Norma para que nos pueda tratar de ver, pero no puedo hacer nada en este momento porque estamos transmitiendo en vivo. Así que gracias le damos al Señor. Ya, seguimos adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Entonces, este siervo permanecía como sacerdote a perpetuidad. Mire qué hermoso. O sea, no tiene principio y se permanece sacerdote desde el momento que entró ahí. O sea, nos dimos a conocer, nos dimos a entender que él era un sacerdote. Era rey y un sacerdote de Dios. Y ese sacerdote permanece para siempre desde el principio hasta el final, para perpetuidad. Aquellos que no conocen la palabra perpetuidad, significa que no tiene fin, no tiene principio ni fin, o sea, es eterno, es único. O sea, pueden pasar los años, pueden pasar los siglos, pero ese sacerdocio permanece perfecto, intacto, único, delante de la presencia de Dios. Con esto nosotros entendemos que este hombre no era común, sino que era nada más y nada menos que el mismo Dios hablándonos en la palabra del Señor, hablándonos en lo que se refería en la vida de Melquisedec. Entonces, ¿a quién también leímos esta parte? ¿A quién le entregó los diezmos a Abraham? Porque ahí comienza nuestra incógnita. Entonces, ¿a quién le entregó realmente los diezmos a Abraham? Se lo entregó a este personaje como terreno, como que existía por mucho tiempo y que a lo mejor tenía, no sé, bienes, cosas, un lugar, no sé, se me imagina algo así.
porque nos hacemos una pregunta. Bueno, entonces, ¿a quién le entregó? ¿Habrá los diezmos? ¿Cierto? Sin duda, nosotros reconocemos que el diezmo el día de hoy es libre. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque ahora que tenemos, ahora que entendemos la palabra del Señor, entendemos los pasos a pasos, como cuáles. Como por ejemplo, Israel no era nación, ¿no es cierto? Para poder entender que después de 430 años, dice la palabra del Señor, recién fue nacido la vida de Moisés. Y al entender que recién nació Moisés después de 430 años, entendemos ahí recién que Dios le permitió al gran siervo Moisés, un tremendo siervo, entender y comprender y darle la orden a través de las tablas de la, reconocemos que dice ley. No nos olvidemos de eso, las tablas de la ley, ¿ya? Entonces, antes de eso, ¿qué es lo que hubo? Dice la palabra del Señor que tenemos que hacer memoria de qué cosa, de que Israel como pueblo o nación no existía. De Abraham nació, ¿quién? Isaac. De Isaac, Abraham tuvo a Isaac, ¿no es cierto? A los 100 años, dice. Isaac tuvo a quién? A Jacob. Jacob fue el que Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Y los tuvo a los 60 años. Jacob, que dice la palabra del Señor, tuvo a sus 12 patriarcas, ¿ya? Luego se van a Egipto donde estaba José, dice. Con José fueron bendecidos, pero luego pasaron 430 años. Después aparece el gran Moisés y va al monte Sinaí, donde aparece la ley en el orden levítico de Aarón, donde el diezmo era casi judicial en la palabra del Señor. Por sobre todo, y todo esto aparece en el libro de Malaquías 3:3, dice, y se sentará para refinar y purificar la plata. Y purificará a los hijos de Leví, dice, ¿ya? Y los acrisolará como el oro, como la plata, para que puedan permanecer delante del gran yo soy. Entonces serán gratas las ofrendas como al principio. Entendemos cuando nos habla la palabra del Señor, esta escritura de Malaquías 3:3, que pasó un proceso el pueblo de Israel, que las ofrendas no eran, cuando hablamos de ofrenda también hablamos del diezmo, hablamos de todo lo que Dios nos permite a través de la escritura. No eran gratas, no pasaron a ser gratas por un momento. ¿Por qué no pasaron a ser gratas? Porque el pueblo comenzó a contaminarse, a ensuciarse, a hacer muchas cosas, meter mucha levadura, porque hoy día lo dice así la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, el pueblo empezó a contaminarse con las cosas terrenales. Recordemos que mientras la historia nos dice que Moisés hablaba con Dios en el monte, ¿qué es lo que sucedía? El pueblo hacía fiesta abajo, hacía estrago. ¿Por qué? Porque cuando Moisés tenía la oportunidad, Dios lo llamaba, subía al monte, ¿qué es lo que hacía? Moisés no volvía al tiro, po. Se pasaba un buen rato, pasaba un buen tiempo, donde Moisés estaba por mucho rato en la presencia del Señor. Quizá, ¿qué Dios le entregaba ahí? Muchas cosas, más que a lo mejor tablas de la ley. Yo creo que cuántas cosas Dios le permitió vivir. Es por eso que Moisés, mire, escuche bien, es por eso que a Moisés nunca le fueron encontrados sus huesos, dice la palabra del Señor, su cuerpo. Entonces nos da a entender la palabra del Señor que Dios también arrebató a Moisés de una forma especial. No lo dice así la escritura específicamente, pero nos damos a entender, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba orando, ¿quién apareció junto a ellos? Y lo vieron un par de discípulos, no lo vieron todos. Apareció Elías y apareció Moisés a un lado. Entonces, y la palabra del Señor dice que Elías fue llevado en un torbellino de fuego a los cielos. Entonces, cuando vemos esas historias que son hermosas y sobrenatural, creemos que lo mismo le pasó a Moisés. Entonces, por eso es que cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, había a lo mejor mucha palabra entre ellos, conversaban. Hay cosas que no están escritas a lo mejor en la Biblia, algún día lo sabremos cuando estemos allá en la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces, Malaquías nos enseña a nosotros de que el pueblo se había corrompido por un momento. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro amado Dios? Dio órdenes específicas de que los hijos de Leví, ¿ya?
tenían que santificarse, tenían que purificarse, tenían que ser ordenados. ¿Para qué? Para presentar nuevamente ofrendas agradables delante de Dios. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Como al principio, porque al principio era limpio, ordenado, justo. ¿Y cómo era el principio de los principios? Cuando Abraham le entregó los diezmos, la palabra diezmo, o la palabra de lo que nosotros hemos dicho ya por 3 días, que Abraham le entregó lo que sentía en su corazón como ofrenda o como primicia delante de Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces, como era al principio, libre, limpio, sin tapujo, sin exigencia, sin nada, sin nadie que le pudiera imponer un 10, un 20, un 15, un 5, un 1, cualquier por ciento, porque recordemos, y la palabra sí no nos da a entender, pero nosotros tenemos que entender un poquito más allá, meternos un poquito más allá en la escritura, de que Abraham no tenía ni idea ni de porcentaje para poder entregarlo delante de la presencia. Lo único que hizo Abraham es entregarlo de corazón, nada más. Gloria a Dios por eso. Ya, seguimos avanzando. Entonces, hay una serie de sucesos que nos iban de la mano de Dios. Por eso, más adelante, en el libro de Malaquía, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. Grabemos esta escritura. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. ¿Cuánto nos pasa a nosotros en este mismo tiempo? Nos hemos apartado de la palabra del Señor, del hermoso camino, que este camino es estrecho, porque así lo dice la Escritura, pero es hermoso, es agradable, es grato a nuestro paladar. Pero nos dice el Señor, como le dijo en la antigüedad: te habéis apartado, pero yo te digo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor nos dice nuevamente a nosotros, a aquellos que a lo mejor andan con un pie medio cojeando, que el Señor nos ayuda a todos, porque a las finales todos podemos tener en nuestro caminar un motivo a lo mejor para poder salirnos, para poder apartarnos, para tener miles de dificultades. Pero creamos, amados hermanos, que si el Señor nos dice en este día, en esta noche, que si nosotros nos volvemos a Él, corremos a Él nuevamente, Él se volverá, imagínense, tremendamente hacia nuestros corazones, nos abrazará, nos llenará de su presencia, y nuevamente comenzaremos a sentir el gozo, como dice la palabra del Señor, el gozo de nuestra salvación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El versículo 8 dice algo que muchas veces los ministros, las instituciones, las organizaciones se toman, pero así, y lo dan duro, y nosotros quedamos así, cha, como un chiste que hay por ahí, golpe venían, golpe venían. ¿Ya? El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Ay. Es el versículo mayor que toma el hombre, ¿no es cierto? Pues vosotros me habéis robado, dice. Pues decís, ¿en qué te hemos robado? ¿No es cierto? Hay una serie de preguntas y respuestas. ¿En qué te hemos robado? Y la respuesta está ahí mismo. En los diezmos y en las ofrendas. Me habéis, y ya no dice robado, dice me habéis maldecido, dice la palabra del Señor. Vuelvo a leer lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de Malaquía. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Hace una pregunta. Pues vosotros, y al instante está una confesión que dice, pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿No es cierto? Y esto dice, en los diezmos y las ofrendas me habéis no robado, sino que maldecido. Entonces, mantengamos por un momento el contexto de esta palabra, porque esto fue escrito en la vida y en la historia y en el suceso, en el tiempo donde Moisés, Dios le permitió trabajar con el pueblo, donde recordemos que esto era ley. Entonces, era ley, una ley muy jactante, una ley muy cortadora, donde tenían que cumplirse al pie de la letra todo lo que se tenía que hacer. Recordemos, ¿qué cosa? Un punto muy importante en la vida de David.
¿Qué es lo que dice la palabra del Señor hablando de David? Dice la escritura que David se sentía gozoso porque sacó el arca de Dios de cierto lugar y la llevó consigo a Jerusalén. Y cuando la llevó consigo a Jerusalén, ¿qué es lo que pasó? Dice la palabra del Señor que en el camino, mientras ellos iban tocando, danzando y todo lo que tenían que ir haciendo en medio de la fiesta que tenían, porque llevaban el arca de Dios a la ciudad santa, al lugar perfecto de Jerusalén, dice que hubo alguien falleció, ¿no es cierto? Y este que falleció se llamaba Usa. ¿Y por qué falleció? Dice la palabra del Señor, porque cuando llevaban el arca, eh, dice la escritura que esta arca se tambaleó obviamente por el camino, lomos y muchas cosas, piedras y cosas que hay en el camino. Entonces se tambaleó el transporte en que llevaban el arca. Me parece que lo llevaban, bueyes, una carreta con bueyes, si es que no me equivoco, si es que no estoy equivocado. Entonces dice la palabra del Señor que Usa, al ver que tambaleaba el arca, la carreta, ¿qué es lo que hace? Lo que hace cualquier mortal cuando traslada algo y ve que algo se mueve y está a punto de caerse, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? No creo que usted se quede de brazo cruzado. Lo poco y nada que hace es tener, ¿cómo es la palabra? Cuando uno eh, como que reacciona rápido y va y corre y trata de sostenerlo, ¿no es cierto? No me recuerdo la palabra exacta, pero eso es lo que un mortal común y corriente hace cuando uno ve que algo se está cayendo, va a hacer todo lo posible, va a correr y va a poder atajarlo, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo Usa, ¿no es cierto? Intentó y tocó el arca. Y al tocar el arca, dice la palabra del Señor, ¡pa! Hasta ahí nomás llegó Usa. Entonces, lamentablemente, Dios le quitó la vida a Usa. Así lo dice la Escritura. Dios le quitó la vida a Usa. Y ese lugar se llama, hasta el día de hoy, Perezusa se llama así. Así se llama ese lugar. Porque Dios le quitó la vida a Usa, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que luego de ese suceso tuvieron que parar el viaje y David tuvo temor de lo que había sucedido, por qué Dios permitió que muriera este siervo, si estaban haciendo un bien, llevando el arca de Dios al lugar de Jerusalén. Entonces, cuando sucedió esto y se dio cuenta, David prefirió dejar el arca en un lugar cercano donde estaban ellos pasando, que era la casa de Obed-Edom. Y a través de la escritura lo hemos leído y lo hemos predicado, y bendito es el nombre de Jesús, porque a través de la escritura comprendemos que la casa de Obed-Edom fue bendecida 3 meses, extraordinariamente. No sale explícitamente qué es lo que pasó en esa casa, pero el hecho de que diga fue bendecida ya es motivo de gozo, porque nos imaginamos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Imagínense, son únicas y maravillosas las bendiciones de Dios hacia nuestra vida. Entonces, cuando oyó nuevamente David que Obed-Edom estaba siendo bendecido a través de que tenía el arca en su hogar, ¿qué es lo que hace David? Va nuevamente en busca del arca. Y de ahí ¿qué recuerda David? Los estatutos dados en aquel tiempo, cómo es que se tenía que transportar el arca, porque había un manual, había una forma de hacerlo. Dice la palabra del Señor, si bien no me recuerdo, que tenían que llevarlo al hombro, y mientras ellos avanzaban tenían que dar paso, danzando, algunos, alabando a Dios, ¿me entiendes? O sea, era una forma de manual, de que de esa forma Dios lo había establecido de que se llevara el arca. ¿Por qué le cuento toda esta historia tan hermosa? Es por lo mismo, hablando de la palabra diezmo en la ley. La ley se tenía que cumplir a cabalidades. Alguien que no la cumplía, alguien que estuviera trabajando fuera de ello, se pasara por alto alguno de los pasos, era lamentablemente condenado, era aborrecido por Dios. Por eso es que se tenía que cumplir a cabalidades. Es por eso que el versículo 8 nos tomamos mucho de poder decir, ¿robará el hombre a Dios? ¿No es cierto? Entonces, era menester que cada familia, que cada individuo en aquel tiempo llevara lo que recibía en su hogar, los diezmos y las ofrendas, como al principio.
¿cierto? Entonces, por eso dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Entonces, pero decís, ¿en qué te hemos robado? O sea, está una contraparte entre un dime y te diré, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y la respuesta está en los diezmos y las ofrendas. Me habéis robado o me habéis maldecido, dice la Escritura. Y agrega algo más, dice, maldecido porque vosotros, la nación toda, dice, la nación toda, o sea, no se salvaba ninguno, toda me estáis robando. Cuando nosotros entendemos que existe un robo, dice la palabra del Señor que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Eh, pero el día de ayer quedamos en dos balanzas. ¿Cuál es balanza? Ladrón y maldito, porque aquí dice la palabra del Señor, me habéis maldecido, ¿ya? Quiero leerle otra escritura, dice, la misma que de Malaquía, pero en el versículo 10 dice, aquí hay una otra oportunidad, dice, traer todo lo de Malfolí, no, esa es otra, ya, perfecto. Entonces, veamos las dos, ¿cómo es la palabra? Interrogantes, las dos interrogantes que quedamos en el día de ayer. Ladrón, porque me habéis robado, y maldecido, o sea, somos malditos, ¿ya? Entonces, hoy día hay muchas iglesias, muchos lugares, muchos ministros a lo mejor, que se toman de esta parte para poder colocar límite a un miembro de su iglesia, a un hermano, a una hermana incluso, para poder hacer la obra de Dios. Recuerde que yo siempre tengo en mis labios y siempre tengo en mi mente lo que hizo el Señor con aquella mujer que la encontraron en el acto, cuando era perseguida por hombres que tenían piedras en su mano. Dice la palabra del Señor que cuando se acercó al maestro, el maestro estaba dibujando en el suelo, ¿no es cierto? Y cuando el maestro le dice, mujer, ¿dónde están los que te persiguen? Luego de haber dicho qué cosa, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, ahí los hombres se dieron a entender y se dieron cuenta que ninguno de los que estaba ahí estaba libre de pecado. O sea, más de algo había escondido en sus corazones. Entonces no tenían la capacidad de levantar la piedra y apiedrar a esta mujer. Ahora, y creamos que ni aunque hubiera habido uno que hubiera tirado la piedra, créame que lo hubiera hecho con mentira. ¿No es cierto? Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros y nos dice que con el mirar, con el pensar, con el hablar, con todo, lamentablemente somos pecadores. Entonces yo apelo siempre a lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra. ¿A qué vino el Señor? Partamos por una base que Él vino a abogar la ley, a destruir lo que a lo mejor en un momento fue servicial para aquel tiempo, pero también nos damos a entender a la palabra del Señor que Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, Él vino a cambiar ese plan. Y la única forma de poder cambiar ese plan era que Él mismo tomara un velo de carne, dice la Escritura, y pudiera, como dice la palabra del Señor, habitar entre los hombres, porque se asemejó a los hombres para dar a las finales muerte en la cruz del Calvario. ¿No es cierto? Ahora, tenemos en la balanza ladrón y maldito, ¿no es cierto? Y si colocamos en la balanza, ¿qué es lo que pesa más? ¿Un ladrón o un maldito? A mi pregunta es, ¿qué es lo que es más terrible? ¿Un ladrón o un maldito? Para mí, y creo que para todos y para usted, lo más terrible es ser un maldito más que un ladrón, ¿no es cierto? Ahora, veamos el hermoso ejemplo que dejó el mismo maestro estando en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que dice? Él dice que estaba en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, y a su lado, a los dos lados, habían ¿quiénes? Dos ladrones, de los cuales uno reconoció a último momento, o sea, ya estando casi ya a punto de un par de días, un par de horas para fallecer, su momento, dice la palabra del Señor, para fallecer. Sin embargo, uno de ellos reconoció con quién estaba al lado y conversando. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, ¿qué es lo que le dice? Una frase muy hermosa y muy conocida. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Es por eso que cuando tomamos en la balanza ladrón y maldito, creemos que el ladrón Dios lo perdona, Dios lo rectifica, lo renueva, lo transforma. ¿Por qué? Porque entendemos que la palabra del Señor nos dice que tan solo somos barros en las manos de un Dios vivo. Entonces nos dejamos moldear. En cambio, el maldito, cuando es maldito, y la palabra nos enseña porque dice que soy maldito con maldición, incluso, o sea, nos dice maldito y encima nos refrega en el rostro más el tema de la maldición. Entonces, como la palabra del Señor nos enseña que éramos malditos, eso tenía que romperse. ¿Y cómo tenía que romperse? La única forma de romperse la maldición fue a través de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, y ya no pasamos a ser malditos. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, robará al hombre a Dios, ¿no es cierto? Ya nosotros no le robamos. No le robamos, amados hermanos. Ya no, porque Dios abogó eso, que era antes, que era como juicio para todos. O sea, yo siempre digo, y creo que todos tenemos que pensar por un momento, ¿qué cosa? Le damos gracias a Dios porque estamos en este tiempo de gracia, porque si nosotros hubiéramos nacido en el tiempo de la ley, ay, Señor mío, ninguno de nosotros estaría parado, porque era terrible el asunto. Pero sin embargo, el pueblo se acostumbró tarde, mal y nunca a poder obedecerlo. Obviamente al principio lo obedecía, después como todas las cosas, se comienza uno a dejar de estar, sí, no, todo lo demás, y cuando se deja de estar, comienzan a entrar las otras cosas que invaden nuestra vida y dañan lo puro, lo que Dios ha purificado, ¿no es cierto? Entonces, por eso, hay un antes y un después. Es lo que dijimos al principio del día lunes. En la palabra, lo que es el diezmo está vista de tres posiciones: de un principio, de un medio y de un final. Un principio de Abraham y Melquisedec, la parte del medio de Moisés y la ley, y la parte final es la que nosotros estamos viviendo en el tiempo de gracia. Y yo dije también, ¿qué cosa? Que hay dos que son muy semejantes, que es el principio y es el final. O sea, Abraham y Melquisedec y este tiempo de gracia en la cual usted y yo estamos viviendo. En cambio, la parte del medio en la cual Dios bendijo, sí, porque Dios bendijo a través de la ley a muchos hombres, ¿no es cierto? Pero sin embargo, todo lo que está escrito también nosotros tenemos que tomarlo, pero no tenemos que tomar las partes que son como juicio. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, ya, si tú no obedeces lo que está escrito ahí en esa palabra como ley, entonces tampoco puedes entender que tampoco tienes que tomar como respuesta la misericordia del Señor a tu vida. Y yo le digo, no, 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 no. Ahí sí que no podemos asimilar lo mismo. ¿Por qué? Porque si Dios permitió que eso surgiera como ley hasta cierta época, hasta cierto tiempo, y después él mismo abogó lo que es la ley y rompió la maldición, y vivimos en un tiempo de gracia, porque dijo, es necesario que me vaya, dejaré el consolador, dejaré la gracia, dejaré la misericordia, ¿no es cierto?, para que Él lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Entendemos a través de la palabra del Señor que las mismas bendiciones que tenía Abraham son para nosotros, las mismas bendiciones que tenía Isaac son para nosotros, las mismas bendiciones que tenía Moisés son para nosotros, ¿me entienden? No podemos omitirlas. Y la misma bendición que tenemos en este tiempo son para nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Espero que usted me vaya entendiendo, amados hermanos, la palabra que estamos hablando, para que nosotros no salgamos corriendo cuando alguien lo diga, hermano, ¿cómo estamos con los dioses? O cuando usted sienta en el corazón darlo y está entre lo doy, no lo doy, lo doy, no lo doy. O sea, no corra, no huya, no diga, no, se van a llenar los bolsillos, no, se van a hacer ricos. No piense eso, no piense eso. Ahora, si usted quiere darlo, délo como lo dio Abraham, sin conocimiento de la palabra llamada diezmo, sin un conocimiento como un 10%, ni un 15%, ni un 20%, colóquele el porcentaje que sea, ¿no es cierto? Sino que denlo como lo dio.
Abraham lo dio libremente. Y es como lo damos en este tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Melquisedec era sacerdote y rey, pero sacerdote a perpetuidad. O sea, el mismo sacerdote viene siendo el mismo sacerdote, nuestro amado y buen Jesús. Tuvo que haber un cambio de sacerdocio. Bendito es el nombre de Jesús. Y ese fue nuestro amado y buen Jesús. El libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: aquí hay una oportunidad, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en qué. En esto dice Dios: si no os abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Esta es una promesa para su pueblo Israel. Bendito es el nombre de Jesús, ¿cierto? Y si es una promesa para el pueblo de Israel, también esa promesa es para nosotros en este tiempo, porque Dios no va a dejar, ¿no es cierto? Siempre Dios nos va a ir amando de una forma tal que él mismo, si lo pudiéramos decir de esta forma, a lo mejor se dio cuenta, no sé qué habrá pasado en esa instancia, o vio que era a lo mejor muy duro el tema de la ley, que tuvo que abogarla en su momento, o sea, sirvió para su momento, pero tenía que abogarla, tenía que, ya no, el pueblo que venía ahora, en el tiempo que estamos viviendo, luego de Jesús, ya no podía vivir bajo una ley, no podía vivir bajo esa circunstancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios, como sabe y conoce todos los tiempos, a lo mejor ninguno de nosotros podía obtener salvación. En cambio, Él lo tuvo que hacer. No halló nadie digno, que Él mismo dice: tomó un vuelo de carne para ser entregado en la cruz del Calvario. El Cordero bendito de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, las promesas, ¿acaso no abrirá las ventanas de los cielos el Señor si nosotros, más que un diezmo, más que una ofrenda, entregamos de corazón a Dios? ¿Acaso no lo abrirá? Yo le digo, amén. Claro que Dios lo abrirá. Claro que Dios bendecirá. Porque simplemente tenemos que entender que cuando nosotros damos, y la palabra dar significa dar con un conocimiento libre a Dios, sin un porcentaje, sin que nadie te esté apuntando, sin que nadie te esté obligando. Pero ojo, ojo, cuando yo digo nadie te está apuntando, nadie te está obligando, nadie te está pidiendo un porcentaje, no te estoy diciendo que no lo des. Porque sí, nosotros como hijos del Señor, cristianos buenos que somos, sí tenemos que entregar lo que hemos recibido. ¿Me entienden? Una cosa es que se llame diezmo y otra cosa es que usted dé de corazón lo que siente en su vida. No por un porcentaje, no por obligación, no por una condición, pero sí tiene que usted. Y esto es lo que en una oportunidad conversé con unos siervos y llegamos a la misma conclusión. ¿En qué? En que a la iglesia hay que hacerle el hábito de que tiene que dar. ¿Ya? Tiene que dar, tiene que entregar. ¿Por qué? Porque es necesario para la obra del Señor. Y como dijimos al principio, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dijimos? Hay muchas interrogantes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Usted escuche la habladuría que escuche. Si usted está contento, si usted está seguro y Dios le ha bendecido, usted como agradecimiento sí tiene no lo vamos a llamar obligación, lo vamos a llamar el deber de dar, porque simplemente Dios a usted le ha bendecido. ¿Y qué es lo que dice esta escritura? ¿Acaso Dios no derramará bendición hasta que sobreabunde? Vemos y hemos visto a través de las redes sociales que hay ministros que se esfuerzan y hacen buen uso de lo que reciben, quiera llamarlo como diezmo, como ofrenda, y hacen un buen uso. También vemos a aquellos que reciben y se hacen ricos y la congregación está, pero pobre, pobre, pobre. Es por eso que, amados hermanos, usted no puede meter a todos en el mismo saco. Es por eso que cuando hablamos la palabra del Señor muchas veces se toma muy superficial y condenamos a alguien, cosa que no tiene que estar en nuestros labios, el poder condenar a alguien o el colocar a alguien en la banca si no lo da o no lo da. Amados hermanos, nosotros podemos estar, escúcheme bien, vestido de terno y corbata, a lo mejor dando una predicación y después de la predicación somos el mismo diablo, ¿me entiende?
actuamos mal. Entonces, a lo que quiero llegar es que lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que todo lo que nosotros recibimos tenemos que entregarlo de corazón. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que hacía el pueblo con los discípulos? Llegaban delante de ellos y entregaban hasta incluso sus bienes. ¿Cuántos a lo mejor en este tiempo? No digo que muchos, pero son contados. Tenemos 5 y 5, 10 dedos. ¿Cuántos a lo mejor dan algo para el Señor de corazón? Así como grande y único, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir, que la gente en ese tiempo daban sus bienes a sus discípulos al servicio de la obra. Hemos escuchado por años donde hermanas llenas de la presencia del Señor, abuelitas que han visto la presencia del Señor en su vida, ceden terrenos para que se levante una iglesia. Eso es dar, amado hermano, para el servicio de la obra del Señor. Y muchas veces se echa encima a la hija, al esposo, a los nietos y muchas cosas más, ¿no es cierto? Y nos hemos encontrado con infinidad de problemas en el camino. Pero cuando vemos que una persona da y lo da de corazón, esa persona es tremendamente bendecida por nuestro amado y buen Jesús. Yo le hago una pregunta. Hay más que hablar de esta escritura. Hay mucho más que hablar. Y lo vamos a seguir hablando. ¿Ya? Porque me queda mucho. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar por un momento qué es lo que ha pasado en este tiempo que hemos vivido de estallido social y de pandemia? Le pregunto con el corazón, ¿le ha faltado el pan? Oh, bendito es el nombre de Jesús. ¿Le ha faltado el agua? ¿Le ha faltado sanidad? ¿Tiene a toda su familia? ¿Me entiende? ¿Acaso Dios le ha negado algo? Y creo que no. Y si por un momento el Señor nos hace pasar un momento de aflicción, nosotros vamos como conocimiento a las rodillas, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿qué cosa? Consuelo y seguridad. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Primero, ¿qué es lo que hizo Abraham? Tuvo algo, luchó por algo, rescató algo, ¿qué cosa? Un familiar, y se sintió agradecido y entregó a Melquisedec, o sea, entregó al Eterno, a Dios mismo, ¿qué cosa? Una ofrenda, algo agradable, que en su tiempo lo llamaron diezmo, porque Moisés fue el autor de los libros donde salía el libro de la palabra escrita por Abraham, y fue bendecido, ¿me entienden? ¿Por qué nosotros cerramos la mano? ¿Por qué nos negamos? Y es por eso que la conclusión que llegamos con unos siervos es que nosotros tenemos que hacer el hábito a los hermanos de la iglesia. Es que tienen que dar sus ofrendas, y si usted quiere llamarlo diezmo, también délo de corazón. O quiere dar ¿cómo se llama? Algo especial como lo hizo de la forma de Abraham, délo como algo especial. Pero sin embargo, nuestro deber es poder dar de lo que de gracia hemos recibido. Y usted me dirá, a lo mejor, pero pastor, hermano, amigo, como quiera llamarme, y usted dice, no, pero yo doy, no sé, pues, he llevado mercadería a fulano de tal, le he prestado plata a fulano de tal. Ok, yo le digo, amén, porque está haciendo la palabra, ¿me entienden? Si tampoco no es una cosa que diga que, pucha, no llegó a las arcas los diezmos, no llegaron a las arcas las ofrendas, pero sin embargo vemos que la hermana está bendiciendo a otro. O sea, gloria a Dios por eso, porque sigue haciendo su trabajo. Es por eso que aquí hay un hilo muy delgado. El hecho de que no llegue a las arcas de la iglesia, lo que a lo mejor cada cierto tiempo tiene que estar llegando, uno no puede mirar a lo mejor de mala forma a la persona que no pudo hacerlo por distintos motivos, o simplemente decidió en su corazón y oró al Señor entregar mercadería o ayudar a una persona que lo necesitaba, ¿me entienden? Sin embargo, esa persona fue igualmente bendecida, las dos personas fueron bendecidas. Y queda la otra contraparte en la cual uno no recibió a lo mejor lo que tenía que dar y queda con la duda, el hermanito falló, ¿no es cierto? Que el Señor, amado, nos ayude a todos, absolutamente a todos, porque en esto tenemos que ir comprendiendo la misericordia de nuestro amado y buen Jesús.
Gracias le damos al Señor. Ay, Señor. Gloria a Dios. Pero hay un cambio glorioso, ya que comienza el tiempo de gracia. Este tiempo de gracia en la cual usted y yo vivimos. Pero este tiempo de gracia, amados hermanos, y se quita, dice la palabra del Señor, y se quita la ley. Y comienza un cambio sacerdotal. Con el tiempo de gracia hay cambio de sacerdocio. Bendito es el nombre de Jesús. Mire, con Abraham, el sacerdote, dice la palabra del Señor, era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice, y rey. Después, el sacerdocio lo tenía a Aarón, por el tema levítico. Ese era el sacerdocio, el tema levítico por Aarón, ¿no es cierto? Y era ley. Y luego se abogó la ley y hubo un cambio de sacerdocio. Adivinen quién fue el nuevo sacerdocio. Bendito es el nombre de Jesús. El nuevo sacerdote fue nuestro amado y buen Jesús. Entonces, como hubo cambio de sacerdocio, nosotros tuvimos lo que es la gracia para este tiempo. Entonces, yo les vuelvo a repetir, amados hermanos. ¿Qué cosa? Porque muchos juzgan y apuntan con el dedo a aquellos que no lo dan. Y dejan en la banca incluso. No me he encontrado con casos que dejan en la banca, sobre todo a varones, por el hecho de que no lo ha dado. Pero vea, y muchas veces son palabras duras cuando le dicen, usted es un ladrón, usted ha robado, usted es un maldito. Y uno queda así como pensando, pero Señor, ¿y tu misericordia? ¿Dónde está? ¿Me entienden? Entonces, amados hermanos, interpretemos bien la palabra del Señor para que no juzguemos absolutamente a nadie. Por eso le dije yo, ¿cuál es el peso? ¿Ladrón o maldito? Maldito es terrible. Ladrón Dios lo perdona, porque hubo un ejemplo en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, cuando hubo cambio de sacerdocio, dejamos de ser malditos. Gloria a Dios por eso. Y si dejamos de ser malditos, ya no le robamos a Dios. No le robamos a Dios, amado. Porque si le robáramos a Dios, créame que ninguno tendría el privilegio de ser bendecido por Dios. Es por eso que nosotros aplicamos, ¿qué cosa? La misericordia del Señor y la premisericordia del Señor. Te dirá, ¿qué es la premisericordia del Señor? O la misericordia del Señor con muchas pruebas. Es lo que en este tiempo de gracia vivimos. Cuando usted dice que se va a ordenar para Dios y va a hacer todas las cosas para el Señor ordenadas, ¿qué es lo que hace Dios? Dios a usted lo bendice, ¿no es cierto? Y a lo mejor la poca y nada lucha que tiene, Dios lo bendice pero poderosamente. Pero cuando usted dice que se va a ordenar y no lo hace y comete miles de errores, Dios le perdona. Gloria a Dios porque Dios me perdona. Pero sin embargo, cuando los errores ya están cometidos, no significa que Dios va a desaparecer su error y se va a olvidar. No, usted ya cometió el error, ¿me entiende? Dios le perdona, lo rectifica, lo purifica nuevamente, pero usted ya a lo mejor, digámoslo en simples palabras, dejó la embarrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misericordia del Señor nuevamente viene a nuestra vida, pero a usted le cuesta más. Llora más de lo que tendría que llorar, trabaja más de lo que tendría que trabajar y sufre más de lo que tendría que trabajar. ¿Me entiende? Algo simple. ¿Cómo qué? Mire, se lo voy a traducir de esta forma. Cuando uno está de novio con su actual esposa, que es hoy día, o su pareja en su momento, ¿no es cierto? Y lamentablemente, lo decimos así, pero no lo decimos lamentablemente en fin de atacar a nadie, sino que decimos ¿con qué cosa? Todos los hijos son bendiciones para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y porque dice la Escritura que son herencia. Pero sin embargo, si nosotros hacemos las cosas bien y después del matrimonio obtenemos lo que es por misericordia del Señor, juntarnos con nuestra esposa y tener engendrar hijos, gloria a Dios, porque lo hacemos conforme a la palabra del Señor nos indica, ¿no es cierto? Y el Señor nos bendice, nos multiplica, nos protege y nuestro matrimonio es terriblemente bendecido, ¿ya? Pero sin embargo, yo lo estoy diciendo como ejemplo, cuando usted se adelanta a las cosas y a lo mejor antes de casarse, antes de contraer matrimonio,
ya su novia quedó embarazada, no podemos condenarlo, no podemos crucificar a la persona, ni al varón, ni a la mujer, ¿no es cierto? E incluso nosotros como ministro, como cualquier encargado, nosotros debiéramos prestar la ayuda necesaria y administrar la palabra con amor. ¿Para qué? Para que entienda la pareja joven que primero ya metieron las patas, ¿no es cierto? Ya no se puede echar para atrás y omitir lo que ya sucedió. Ya salió el resultado que está embarazada, por decir un ejemplo, y ya viene el niño. Pero sin embargo, no han hecho lo que tienen que hacer, casarse, ordenarse y todo lo demás. ¿Qué es lo que hace uno? Le enseña para que se puedan ordenar, ¿no es cierto? Y el Señor, a través del orden, ¿qué es lo que hace? Los bendice nuevamente. Pero como ya cometieron un error anteriormente, no es que Dios no los bendiga, sino que Dios los bendice de igual manera. Pero sí, vuelvo a repetir, van a tener que llorar más de lo que tenían que haber llorado si lo hubieran hecho de una forma original. Van a tener que sufrir más de la cuenta. ¿Me entienden? La misericordia del Señor sigue ahí, sigue ahí. Pero sin embargo, todo lo que nosotros atamos acá, dice la palabra del Señor, se atará en los cielos. Entonces, eso es importante para nosotros, hacer las cosas bien. Ahora, todo lo que nosotros hemos hecho a lo mejor en algún momento mal, si le pedimos al Señor perdón, Él nos perdona y nos santifica y nos purifica y nos da, como dice, cada día son nuevas sus misericordias y nos levantamos. Pero sin embargo, con lo que usted puede haber dicho o usted puede haber tomado de repente decisiones, usted ya no puede volver el tiempo atrás. Por eso dice la palabra del Señor que lo que quedó en el pasado, ya quedó en el pasado. O sea, si usted, por decir un ejemplo, se mandó una embarrada, ya se la mandó. Listo, ahí quedó. Pero sin embargo, en este tiempo Dios le da la nueva oportunidad de que se reidentifique nuevamente. Entonces, Dios le da una oportunidad de que pida perdón y que se levante. Pero sin embargo, se levante ¿para qué? Para que también remende lo que pasó muchas veces, porque muchas veces quedan daños, queda gente dolida, queda gente muy lastimada. Y eso el Señor nos invita a que podamos en el camino ir perdonando, animando, ayudando y todo lo demás. Y por eso tenemos que mirar el día, no tenemos que mirar el día de mañana, pero sí podemos hacer proyecciones y saber que Dios está con nosotros para mañana. Claro que sí va a estar con nosotros, ¿no es cierto? Pero sin embargo, lo que Dios nos permite vivir el presente, el día a día. Quiero terminar ya, antes de poder terminar, lo que leí reciente. Dice, pero hay un cambio glorioso ya que comienza el tiempo de gracia. Y se quita la ley y comienza con un cambio sacerdotal. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo ciertamente os bautizo con agua. ¿Quién dice eso? Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ¿no es cierto?, es más poderoso que yo, cuya sandalia no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La escritura completa dice, pero el que viene tras mí, ¿no es cierto?, es más poderoso que yo, pero dice, pero el que viene tras mí también es antes que mí. Gloria a Dios por eso. Entonces Dios lo conoce todo, amado hermano. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dar gracias al Señor por medio de esta enseñanza de la palabra diezmo. Mañana, más ratito continuamos porque la hora avanzó rápidamente. Nos pasamos 13 minutos, pero si bien empezamos un poquito tarde porque teníamos problemas con la conexión. Pero gracias le damos al Señor porque Dios nos tiene que ir abriendo el entendimiento. Y me gustaría, amados hermanos, con el corazón se lo digo, que esto no quedara acá. Aprendí de esto y todo lo demás. Pero también necesitamos que usted, cuando tenga algo que hacer, lo dé de corazón. Hágalo. Y créame que Dios le va a bendecir. Mire, algo simple. Hay pastores humildes que necesitan mucho. Yo he escuchado mucho a un siervo del Señor que estuvo trabajando por un momento en la Argentina y me contaba por un momento cómo es el sufrimiento allá. Iglesias pobres, pero pobre, que si realmente esto se predicara con amor, se entendiera cuál es el punto de dar los diezmos o como ofrenda o como agradecimiento, cualquiera sea los 3 puntos, si lo entendieran con amor, créame que no habría ninguna iglesia pobre. ¿Me entienden? Entonces, es porque hay un tabú con esto. La gente a usted le habla de diezmo y arranca
arranca. ¿Qué vamos a esperar de lo impío? ¿Qué vamos a esperar de la gente que no quiere nada con el Señor? Nos hace pebre cuando hablamos de la palabra diezmo, porque cree que nos hacemos ricos, nos hacemos aquí, nos hacemos allá. ¿Me entiende? Pero sí, mi deber, su deber, es que si usted ha recibido pan y vino, gloria a Dios, porque eso es lo que hizo el sacerdote perpetuo, que le entregó a Abraham pan y vino. O sea, no vino con las manos vacías. Dios nunca va a venir con las manos vacías. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer usted? Voy a agradecer a Dios. ¿No es cierto? En aquel tiempo, le dejo esto, en aquel tiempo entregaban los bienes, entregaban uno que otro recurso, pero también el diezmo era el trigo, los alimentos, la papa, lo que había en ese momento. Llevaban los animales, eso entregaban como diezmo, eso entregaban como primicia. ¿No es cierto? Ahora, usted tiene que entender que los tiempos han cambiado. ¿Por qué? Porque aquí como iglesia sacerdotal, ¿por qué sacerdotal? Porque por misericordia del Señor, soy el pastor de la iglesia, es una iglesia sacerdotal. Usted me puede decir, pastor, traigo mi diezmo, traigo una vaquita para que venga a pastar acá. Entonces yo dígame, ¿a dónde voy a poner la vaca? Yo lo primero que voy a hacer es sacar la parrilla. No, no, nada. Pero pongámonos el caso, ¿me entiende? Entonces, en los tiempos antiguos era así. Le traigo un saco de trigo, le traigo un saco de papa, un saco de esto, aquí y todo lo demás. Y de hecho nosotros, sin querer queriendo, como dice un personaje, hemos ido a bendecir a otros lugares y lo hemos venido lleno de bendiciones, de papa, de cebolla, de zapallo, de miles de cosas. Ustedes recuerden, amados hermanos, cuánto a lo mejor el Señor le ha bendecido en esa posición. Gloria, yo me recuerdo que una vez trajimos como 4 sacos de manzana, porque hacíamos un trabajo entero. Gloria a Dios por eso. ¿Me entienden? Entonces a lo mejor la gente entregaba sus primicias, entregaba sin querer queriendo, sin conocer a lo mejor la palabra diezmo, daban de agradecimiento ellos el fruto de sus tierras. ¿Me entiendes? De repente, hasta incluso la gente que no conoce a Dios nos da enseñanza para poder entender esto tan hermoso de dar de corazón. Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Oh bendito Dios, tu palabra es tan hermosa, es tan única. Nos da a entender tantas maravillas, Jesús, para poder comprender que solamente tú quieres lo mejor para la humanidad. Señor, bendecimos esta noche, esta madrugada a cada uno de nuestros hermanos que están pendientes a esta hora de la noche. Sé que sus vidas serán más que bendecidas en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor. Y antes de cantar vamos a leer los comentarios. Estaban entrando algunos avisos de oración para orar también antes de poder despedir. Amén. Gracias, Señor. Oh bendito Dios. Gracias, Jesús. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Amén. Que nuestra alabanza Dios la reciba como una ofrenda agradable delante de su presencia. Amén. Entonces saludamos a todos nuestros hermanos que han podido compartir por un momento nuestra programación y han estado en la plataforma. Saludamos a nuestra hermana Adela, a David Elías, ¿quién más? A nuestra hermana Darling, que el Señor Jesús les bendiga, a nuestra hermana Gloria. Ya estamos internacionales, gloria a Dios. Bendiciones, hola, bendiciones, Francisco Reyes, que Jesús te bendiga. Amén, respondiendo a la palabra, gloria a Dios, dice nuestro hermano Jan, bendiciones a mis hermanos, que Dios te bendiga grandemente, amén. Nuestra hermana Dali, bendiciones, pastor, escuchando desde Denver, Colorado, gloria a Dios, que suena bonito. Gracias, Señor. Tu hermano Claudio, que el Señor Jesús le bendiga poderosamente. Damos gracias, lo que de gracia es gloria a Dios, eso es una realidad. Dice nuestra hermana Dali, mi pastor dice oración, aquí dice ya, por Marisol entubada despertó y se retiró. Gloria a Dios, bendito Dios. El tubo se dañó la garganta, ya. El esposo Andrés da las gracias. Mire, qué hermoso es cuando hay respuesta en el Señor, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer en lo posible, siempre no hay que dejar sola a la familia. De a poquito, con mucho amor, con mucho tino también, entregarle de a poquito la palabra, que vayan aprendiendo. Y Dios, mire, Dios nos da ese hermoso trabajo a nosotros, a lo mejor sin siendo grandes hombres o sin siendo grandes mujeres. Sin embargo, Dios quiere que nosotros trabajemos en la obra del Señor, predicando de esa forma, enseñando del amor de Dios hacia nuestra vida. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces, oración por Marisol, entubada, despertó y se retiró el tubo, pero se dañó la garganta, ¿ya? Vamos a orar también por ella y por todas las peticiones que hay. Vamos a decirle, Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, porque tú has sido bueno, porque has sido grande en nuestra vida. Te honramos con nuestra vida, con nuestros bienes, con todo. Y Señor amado, nada tenemos, Señor, de lo que tenemos en este día, sino ha sido por tu gracia y por tu amor, Señor. Simplemente el trabajo, el dinero, lo que recibimos, los clientes, la vida, lo que pones en la mesa, Señor. No es porque a lo mejor me lo he ganado con mi sudor de mi frente y puedo dar testigo de que es mío y es mío. No, Señor. Creo, Dios mío, que tú me das la fuerza para levantarme cada día, me abres las puertas de trabajo, colocas pan en la mesa porque tú dijiste que no va a faltar, Señor, y es simplemente tu misericordia. Te honramos en esta madrugada, Jesús.
Señor, asimismo bendice Jesús amado y ayuda a todos mis hermanos que están con complicaciones de enfermedades, cualquiera sea llamada el nombre, Jesús, cáncer, COVID, leucemia, diabetes, Señor, cualquiera sea. Señor, ayúdele, fortalécele, guíale, enséñale, Señor amado, sánale en el nombre de Jesús, que reciban fuerza, Padre amado, Señor, de la petición por Marisol, sin bien Jesús amado, ha sido, Dios mío, desconectado, pero también ha sufrido un pequeño malestar en su garganta por todo lo que acontece, Señor. Cicatriza, Jesús amado, toda herida, Señor Jesús, de su vida, de su garganta, de su alma y corazón, que puedan aprender tu palabra, Señor, todos aquellos que invocan el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Queremos aprender a ser agradables a ti, ser agradables a tu presencia conforme a tu misericordia. Cuántas a lo mejor peticiones hay en nuestros corazones, Señor, todavía seguimos orando por cada una de ellas, porque más temprano que tarde tú darás la pronta respuesta a cada una de ellas. Pero por mientras nos darás, Dios mío, la calma y lo necesario para seguir avanzando con fe y con convicción. Señor, tu palabra nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiadamente. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la sintonía. Y más ratito nos reunimos nuevamente a las 23 horas 11 de la noche para seguir con este tema que es el diezmo. Si Dios nos permite, el día viernes vamos a terminar con este trabajo. Hoy día miércoles, sí. Hoy día miércoles. El día viernes vamos a terminar con el trabajo del diezmo. Y esperar en Dios que tengamos buenos resultados en su vida para que usted pueda tomar la batuta de lo que el Señor le está entregando a través de la palabra, pan y vino, bendición de vida eterna, ¿no es cierto? Que descanse, que pueda reconciliar el sueño y bueno, a tomar nuevamente el empeño el día más ratito, cuando despertemos, y a trabajar los que pueden trabajar y en el hogar los que deben estar en el hogar. Que el Señor Jesús bendiga a nuestro hermano Pablo junto a nuestra hermana Darling desde Denver, Colorado. Nos comienzan desde ya a escuchar en nuestras transmisiones. Aquí son las 0:27, me parece que allá son las 10:27 de la noche. Así que para nosotros buenas noches y para ellos recién ya a lo mejor van a comenzar ya a prepararse para tomar la última once y acostarse. Así que gracias le damos al Señor porque Dios ha sido bueno. Que descanse, amado hermano. Muy buena noche y nos bendecimos cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Chao, chao. Bendiciones.